estás en la tormenta. Creemos que Dios sigue hablando hoy. Por eso te invitamos a abrir tu corazón y permitir que su palabra transforme tu vida. Que este mensaje fortalezca tu fe, renueve tu esperanza y te acerque aún más a Jesús. Comencemos. Génesis capítulo 33, desde el versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos, pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios me ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todo este grupo que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, para que sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Oramos, Señor, gracias porque estamos delante de tu presencia. Oramos, Señor, porque en esta mañana podemos reflexionar en tu palabra, Señor. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestras necesidades, conoces nuestras dolencias. Señor, conoces absolutamente todo, no podemos ocultar nada frente a ti. Y hoy, Señor, queremos que en esta mañana sea a través de tu misericordia y tu Espíritu Santo que Él hable a nuestra vida. Tú conoces nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cada vez se me hace más complicado leer las letras chicas. Vamos a tener que buscar lentes más grandes. Bueno, la palabra del Señor es un relato bíblico que los que de cierta manera tenemos tiempo en la iglesia desde niños lo conocemos en detalles completos, detalles en todos sus detalles. Y a mí siempre me ha dado vuelta este relato porque hay ciertas circunstancias que hoy quiero compartir con ustedes. Primero, veamos o entender cómo nosotros hoy día nos representamos antes de entrar directo a Jacob y a Esaú. Nos damos cuenta que vivimos en una sociedad donde todo tiene que haber una transacción, donde todo tiene que tener un dar para poder un recibir. Ayudamos esperando que esa ayuda tenga una reciprocidad. Incluso, suena duro, pero en la realidad a veces nos acercamos mientras nos conviene. Y si alguien deja de representar un beneficio para nuestras vidas, lo desechamos. Así funciona la sociedad. Así funciona en general. Y hace días, yo soy muy fanático de una serie, Avengers. Realmente veo las películas, las repaso. Y hay una en particular, Iron Man siempre va a ser mi ídolo porque en una parte de las series dice que es ingeniero mecánico, así que es colega, ¿cómo no va a ser? Pero hay una parte en particular en una película que se llama Endgame, donde tiene una conversación, esto es ficticio, pero el director hace una mirada muy clara de cómo se comporta la humanidad. Viaja al pasado, el protagonista, Tony Stark, y se encuentra con su padre. Y en esa conversación que tiene, que hablan puras trivialidades, hay una frase que dice, que me llama mucho la atención, y que siempre la tengo, dice que él, porque están conversando, dice: rara vez el interés común supera mi interés personal. Una radiografía directa, no a la sociedad, sino a nosotros. No tenemos para qué buscarlo en libros de filosofía para entender que es verdad. Nosotros primero priorizamos nuestro interés personal antes del bien común.
Y así funciona la sociedad. Y a veces cuando vemos a alguien que está con ciertas dificultades es porque decimos, esa persona tomó malas decisiones. Esa persona no se esforzó lo suficiente. Seguramente algo tiene detrás de eso, o simplemente no se levanta tan temprano. Inventamos cosas para poder justificar el fracaso de la gente. Y es porque estamos preocupados nosotros de alcanzar nuestros propios intereses. Y que en nuestra naturaleza es normal. Está bien, no nos podemos hacer cargo de todas las dificultades, pero hay una delgada línea entre ser indiferente al dolor de los demás y poder por lo menos gestionar, estar o poder ayudar. Como iglesia, evidentemente, no podemos ser indiferentes. Y a veces esa relación la llevamos de tal manera que la llevamos como una transacción al comportamiento, y aquí vamos entrando a la parte de la fe, al comportamiento como cristiano. Y lo llevamos a una transacción religiosa. Si yo oro, Dios me responde. Si yo obedezco, Dios me bendice. Si yo sirvo, Dios me va a bendecir aún más. Si yo hago lo correcto, no tengo ninguna duda de que el resultado va a ser correcto. Y de cierta manera es razonable, pero llega un momento en que empezamos a hacer una transacción con Dios. Empezamos a decir, ¿sabe qué? Yo, Dios, te voy a dar esto, pero tú me tienes que dar esto otro. Y ¿sabe? El Evangelio viene a establecer una diferencia muy importante. Establece la gracia. Y nace la gracia porque cuando nosotros no tenemos ninguna capacidad de negociar frente a Dios, el Señor igual nos sigue amando. Hay un ejemplo que a mí siempre me da vuelta en la mente y que uno lo puede ver cotidianamente en las noticias. Un joven X que por ciertas decisiones de su vida ha tomado malas decisiones y termina delinquiendo, termina convirtiéndose en un delincuente. Y en esas decisiones que toma, producto de las decisiones que tomó, para la redundancia, se encuentra en un enfrentamiento con la fuerza policial y termina muerto. Todos nosotros lo podríamos juzgar por las acciones que hizo. Y evidentemente eligió mal, decidió mal e hizo mal. Pero cuando a esa madre de ese niño o a esa persona se le avisa que su hijo está muerto, la madre no celebra la muerte del hijo, ella llora igual. ¿Y saben por qué llora? Porque ella no ama a su hijo por lo que hacía. Ella ama a su hijo simplemente porque estaba el vínculo del amor. Entonces, ella no amaba a su hija y su hijo por las buenas acciones. Te amo más, simplemente era amor. Y a veces se nos olvida que el amor del Señor está dispuesto a nuestra vida de esa manera. A veces queremos lograr una transacción. Que esta madre ama a su hijo no significa que lo apruebe. No significa que esté de acuerdo con lo que hacía. Pero hay algo claro, nada va a cambiar el amor. Haga lo que haga, lo siente, no lo justifica, pero el vínculo está. Si bien el Señor, o la palabra del Señor, en ningún momento dice que lo bueno comienza a ser malo. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. El pecado tiene consecuencias, sin duda. La desobediencia hiere. Y incluso a veces, por nuestras propias decisiones, cargamos con heridas en nuestro corazón que duran años y nunca se pueden volver a borrar. Hay situaciones que no podemos borrar de nuestra vida. Hay situaciones que tenemos que hacernos responsables y tomarlas como vienen. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a mirar al Señor, comencemos a mirarlo con gracia. Y ahí es donde aparece Jacob. Porque, ¿saben? Si la cruz existe, donde el Señor Jesucristo fue crucificado, era porque usted y yo no teníamos absolutamente nada para negociar con Dios. No teníamos nada que ofrecer. Y si hay alguien que es un maestro de la negociación, es Jacob. Jacob, primero en el relato anteriores, a veces yo soy trato de rebuscar y parafrasear la Biblia porque ¿cómo es Jacob va a ser el bueno y Esaú el malo? ¿O cómo Esaú va a ser tan malo? Y uno empieza a releer y me doy cuenta que ni uno es bueno ni el otro es malo. Simplemente Jacob entendía la bendición de una forma distinta. Quiso siempre ganarla. Primero le vendió la primogenitura a Esaú, un día que llegó con hambre Esaú. Jacob estaba haciendo unas lentejas y el hombre tenía hambre y Esaú le dijo, dame de comer. Ahí está Jacob, intercambio, transacción. Ok, te doy de comer si me das tu primogenitura. Ahora, si nosotros entendiéramos la primogenitura, hoy en día veríamos como un documento notarial que me dice que yo soy heredero de todo lo que tiene mi padre. O sea,
Jacob quería la bendición. La consigue y Esaú la desprecia. Pero comienza a transaccionar. Posteriormente, después la vida pasa, va creciendo y hay un momento en que el padre, Isaac, el padre de Jacob y de Esaú, está en sus últimos días. Y por la cultura de ese tiempo se acostumbraba a bendecir a quien era el hijo mayor o quien se iba a heredar todo. Es como decir, ¿sabes qué? Yo a él lo expongo ante todos ustedes y él va a quedar a cargo de todo. Era una bendición, quizás sea simbólica para nosotros ahora, pero en ese tiempo era la palabra, era la acción clara de que él era el que se heredaba. Y aquí pasan dos cosas. Primero, Esaú, ¿sabe? Obedece. Obedece porque su padre lo manda a cazar, a preparar la comida y que vuelva porque lo iba a bendecir. Obedeció, ya obedeció. Jacob, ¿qué hizo? Se disfrazó, intervino, mintió y engañó. Y en esa circunstancia, el padre, estando frente a un Jacob que estaba disfrazado, porque al momento de darle la bendición tenía que tocarlo. Se puso cosas de cordero porque era velludo, Jacob era lampiño, se puso la ropa de él para sentir su olor y lo bendijo. Y cuando llegó su hermano y se dio cuenta que Jacob le había hurtado la bendición que le correspondía a él, dijo cosas duras. Primero, que va a esperar que pase el luto de su padre para luego asesinar a su hermano. La madre de Jacob escucha y comienza una separación en nuestras dos vidas. Y esto es lo que yo quiero ir introduciendo. Comienza una separación en nuestras dos vidas. Primero tenemos a Jacob que tiene que huir porque mintió, hirió, defraudó. Y tenemos a Esaú que se queda, pero sin embargo con un corazón roto y pensando que no tenía absolutamente nada y que lo había perdido todo. Y estas dos vidas tienen un recorrido. Primero, Jacob podría haber solucionado todo cuando se aparece en Betel, en Peniel, donde en Betel, donde el Señor se le presenta a Jacob, ¿ya? Y en esa instancia le muestra lo que le va a bendecir. Y Jacob da una respuesta que se da a entender que él aún no comprendía cómo obtener la bendición, porque le dice, en la palabra del Señor dice que si el Señor va conmigo y me bendice y me da esto, y me da esto, y me da esto, y me da todo esto otro, ahí yo confiaré que Él es Dios. Entonces, si uno lo analiza desde el punto de vista hoy, como siempre digo yo con el diario del lunes, claro, Jacob quería a toda costa la bendición, quería todo lograrlo, pero sin embargo ponía una transacción. Si Jehová me acompaña, si Jehová va conmigo, si Jehová es fuerte, si Jehová es poderoso, si Jehová me libra de los enemigos, ahí yo voy a creer que Él es Dios. Y tratamos de colocar a Dios, tratamos de colocarlo en un lugar como si fuese la cantidad de milagros que puede hacer, es el tamaño de nuestro Dios. Y Jacob trata de entenderlo de esa forma y se forman dos líneas de vida. Y podemos verlo de forma geométrica, dos paralelas jamás se encuentran. Dos rectas paralelas, usted, no sé, la enseñanza básica, la enseñanza media, o hace dos, mira las dos líneas del tren, y usted mira las dos líneas del tren, si en algún momento se cruzaran, el tren se descarrilaría. Son dos líneas que van paralelas. Pero si miramos de forma proyectiva en el horizonte, esas líneas del tren sí se juntan, esas paralelas sí se juntan en el horizonte. Vemos la línea de la vida de Jacob. Arrancó, llegó a Peniel, estuvo dificultades, llegó ante su tío Labán. Labán, él se enamoró, se quiso casar con Raquel, tuvo que trabajar 7 años para obtener a Raquel, y cuando llegó el momento de casarse con Raquel, resulta que no era Raquel, sino era la hija mayor, Lea, y hace la pregunta que aún parece hasta irónica, porque le pregunta Jacob a Labán, dice, ¿por qué me has engañado? Dice, ya, pues Jacob, si tú llevas 30 años de tu vida engañando. Y le pregunta, ¿por qué? Entonces Jacob comienza a entender y a comprender en su vida a colocarse desde la otra posición, a colocarse desde el engaño, a colocarse desde cómo es sufrir cuando una persona provoca y siente el engaño, el dolor. Es difícil entenderlo, es duro. Entonces Jehová empieza a trabajar en la vida de Jacob y se van dando ciertas circunstancias. Jacob sigue trabajando, es bendecido, trabaja 14 años para obtener a Lea, trabaja 6 más
para que pueda llevarse el ganado, y llega el momento del llamado. Eso que a veces nosotros nunca queremos enfrentar. Dios le dice a Jacob que vuelva. ¿Qué significaba volver? Significaba encontrarse con su hermano Saúl. Ese hermano Saúl que le había ofrecido asesinarlo apenas lo viera. Ese hermano Saúl que estaba esperando que su padre hiciera luto cuando muriera su padre para poder asesinar a Jacob. Pero antes de entrar de lleno en el encuentro, uno puede también ver qué pasó con Esaú. La palabra del Señor no habla de la experiencia que tuvo Saúl, no habla si hay un lugar como Betel, cuando Jacob se encontró con una escalera al cielo, no habla de un lugar como Peniel, cuando Jacob habla con Jesús, no habla en qué momento se comenzó a extinguir la ira de Saúl. No habla, no lo indica, pero sí podemos deducir y podemos entender que muchas conversaciones personales, miradas retrospectivas, tiene que haber tenido Saúl para llegar a un momento en que siguió viviendo. Esaú lo perdió todo. Mientras Jacob intentaba alcanzar una bendición, Esaú tuvo que aprender a continuar viviendo con aquella bendición que le había sido quitada. Son dos líneas que pareciera que nunca se fuesen a juntar. Son dos líneas que nunca parecen encontrarse. Pero allá pareciera que en el horizonte hubiese algo que los une, hubiese algo que los encuentra. Entonces, cuando se produce este encuentro, vaya avanzando un poco más en el relato, cuando se produce este encuentro, cuando Jacob es ordenado volver a la tierra, de donde había venido, donde estaba su hermano Saúl, llegan los mensajeros y Saúl le manda un mensaje a Jacob. Le dice, el mensaje que le manda, tu hermano Saúl viene con 400 hombres. ¿Qué piensa Jacob? Hasta aquí ha llegado mi vida, hasta aquí ha llegado suficiente. Tendré que asumir los costos de mi engaño, tendré que asumir los costos de haber provocado lo que tenía. Y comienza nuevamente a planificar, a calcular, a crear cómo poder salvar esta situación. Y comienza, dice, ¿saben qué? Voy a entregarle primero a las siervas, voy a hacer como una línea para que ellos cuando vengan viniendo se den cuenta que le estoy entregando a las siervas, después le entrego a Lea, después le entrego a Raquel y conmigo queda José y Raquel. Y comienza en esa función, entonces llega el momento en que se encuentran ellos dos. Y lo que hace Jacob, y el relato bíblico lo dice, que como si Jacob comenzara a acercarse a su hermano, y cada vez que se acerca, se inclina. 7 veces se acerca, se inclina. Y sin embargo, cuando Esaú ve a su hermano, él viene corriendo. Él viene corriendo porque el Señor Jehová ya había transformado su vida. Y a veces nosotros en nuestra propia vida nos dejamos de lado y creemos que los que están por otras líneas, el Señor nunca los va a cambiar. Y a veces dejamos de orar y dejamos de pensar que ellos pueden tener un cambio, que el Señor puede renovar su fuerza. Sin duda que la herida que tenía Esaú era real, la injusticia fue real, pero su vida no había terminado allí, porque ¿saben? A veces el resentimiento nos puede convencer que si no logramos recuperar lo que perdimos, no estaremos bien. Esaú comenzó a entender que desde la nada pudo progresar. Desde la nada dice la palabra del Señor que tuvo familia. Algo de poder económico obtuvo para tener 400 hombres para poder recibir a su hermano Jacob. Pero sin embargo, en ese intertanto, cuando está ese encuentro, hay una frase de Saúl que dice, ¿cómo logró alcanzar tanta sanidad? Porque en un momento cuando está esa conversación, como hemos leído, Esaú le pregunta a Jacob, le dice, ¿qué son todas estas cosas o estas personas que me estás dando, vienen en camino? En simples palabras, Jacob le dice, son para ti. Y la respuesta de Esaú deja ver que un cambio había en su corazón. Dice, tengo suficiente, hermano mío. El Señor había sanado a Esaú. El Señor había sanado a Jacob días antes.
cuando había estado en Peniel, cuando había tenido que pelear con el ángel y cuando el ángel le pregunta su nombre, Jacob no estaba disfrazado de Saúl, no estaba tratando de engañar, sino le pregunta, yo soy Jacob. Y dice la palabra del Señor que lo golpea en una pierna y queda cojeando. Entonces es como una paradoja porque él siempre pensó en su fuerza y a veces pensamos que la bendición es más fuerte, pero sin embargo Jacob quedó herido, pero bendecido. Porque dice la palabra del Señor que desde ahí se comenzó a llamar Israel. Es como si nosotros nos cambiara la identidad del Señor diciendo, ya deja de buscar por tus propios medios alcanzar esa bendición que has buscado durante toda tu vida. Descansa, detente. Porque todo lo que tú hagas no será suficiente para alcanzar la cruz, para alcanzar la salvación. Y por el otro lado tenemos a Esaú herido y a un Jacob con culpa. A veces nuestras iglesias, nuestra vida, marchamos con ese tipo de heridas en nuestro corazón o con ese tipo de culpabilidad como si tuviésemos que hoy ser culpables de algo cuando el Señor nos dice, sabe que el perdón ya está extendido. Y lo más importante, que después de ese abrazo, dice la palabra del Señor, que se comenzaron a llorar. Y cuando lo mira Jacob a Esaú, le dice, he visto el rostro de Dios. ¿Sabe? Hay un lugar en el horizonte donde usted y yo podemos ver el rostro de Dios. Hay un lugar y es en Jesucristo. Ese Jesucristo que estuvo en la cruz del Calvario y que puede sanar nuestras heridas, puede atender nuestras culpabilidades, puede darnos el convencimiento y el entendimiento de que por nuestros propios medios no somos suficientes. Podemos tratar todos los días de tratar de hacer una transacción, de querer ganar. Si yo hago esto, Señor, el Señor sí lo ve, el Señor sí se alegra. Pero ¿sabe? Es insuficiente porque el amor está extendido para nuestra vida. De cierta manera que aunque hagamos ciertas cosas, nunca alcanzaremos que el Señor deje de amarnos. Y a veces esto parece extraño, parece raro para ciertas personas entender que cómo el Señor me puede amar. El Señor nos amó primero y es difícil de entender. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y Él nos amó primero. Jacob trató toda su vida de alcanzar la bendición, pero la logró obtener en el momento más débil de su vida, cuando dejó de calcular, cuando dejó de inventar, cuando dejó de definir, cuando dejó de engañar, cuando se detuvo y se presentó tal cual es. El Señor lo bendijo. A veces nosotros en nuestra vida no nos presentamos con una hoja impecable ante el Señor. Quizás como Jacob tenemos muchas cosas que decir, tenemos pecados evidentemente, tenemos decisiones que han herido a terceras personas, tenemos palabras que a veces no podemos recoger, tenemos huidas, a veces nos hemos tenido que disfrazar, tenemos momentos en los cuales quisiésemos tener cosas por nuestras propias fuerzas. Y es así hoy como el Señor nos recuerda, sí, memoriza, piensa en tu corazón, en tu vida. Porque el Evangelio y el rostro, cuando Jacob se encuentra con Esaú y lo ve y dice, visto el rostro de Dios, hay alguien que a nosotros nos muestra el rostro de Dios, que es Jesús. Si nosotros hacemos la interpolación de la vida de Jacob y Esaú y la llevamos hoy en día, encontraríamos que evidentemente vivimos en una vida ansiosa de lograr los objetivos que pueden ser normales. Pero hay un momento en que tenemos que detenernos y reconocer que hemos cometido errores, que tenemos culpabilidades y darnos cuenta y poder presentarnos frente al Señor como Jacob, reconociendo, humillándose frente a su hermano, inclinándose porque Jacob esperaba venganza y justicia, pero lo que obtuvo es misericordia. Hay un salmo que yo lo dejé anotado porque que es muy bonito, el Salmo 85. El Salmo 85, el Salmo 85, si no me equivoco, estoy buscando, tenía anotado por ahí. El Salmo 85, no me acuerdo el versículo, pero lo sé de memoria, dice, la justicia y la paz se encontraron, la misericordia y la verdad se besaron. O sea, hay un momento en nuestra vida en el que tenemos que nosotros dejar que el Señor haga ese encuentro. A veces nosotros pensamos que las líneas paralelas de la vida que tiene el Señor para nuestra vida, conforme a la que llevamos, fueran muy distintas, pero hay un horizonte donde se juntan.
hay un lugar donde se encuentran. Y ese lugar lo propone el Evangelio. En 2 de Corintios 5:19 dice algo que es extraordinario. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando contigo al mundo. Dios estaba en Cristo consigo reconciliando al mundo. Quiere decir que cuando usted y yo buscamos ahora el rostro de Dios, ya no lo vamos a ver en una persona, ya sacamos la figura de que Jacob lo estaba viendo en Esaú, sino lo vemos en Jesús. Hoy es un momento en que nosotros podemos reflexionar que ahí está el rostro de Cristo. Que la cruz del Calvario demuestra la gravedad de nuestro pecado. Demuestra lo complejo de nuestra vida y lo complejo de nuestras faltas ante el Señor. Pero sin embargo, en Romanos 5:8 dice, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Luchamos en nuestra vida, voy a buscar al Señor cuando tenga todo arreglado, cuando tenga todas mis heridas sanas, cuando pueda conseguir los suficientes méritos. La palabra del Señor que aun cuando éramos pecadores, Jesucristo en la cruz del Calvario nos mostró el rostro de Dios. No podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Voy a tratar de hacerlo mejor. Voy a tratar de ser mejor persona. Voy a tratar de buscar ciertas relaciones para que el Señor me mire. Hoy el Señor ya nos está mirando. Hoy el Señor tiene el amor extendido. Y a veces pareciera que nunca fuésemos suficientes. Y a veces nos miramos que vamos a merecer nosotros el amor de Dios. A veces nos miramos y decimos, ¿sabes? Yo no debería ni siquiera estar en este lugar. A veces ni siquiera entendemos ni comprendemos nuestra propia existencia. Son situaciones que no pasan por nuestra mente, pero el Señor hoy viene a nuestra vida a decirnos que Él conoce y tiene correctamente, perfectamente detallada la hoja de nuestra vida. Y aún así, conociendo la hoja de nuestra vida, nos reconcilia. Aún conociendo la hoja de nuestra vida, cuando finalmente llegamos a Dios, descubrimos que la reconciliación nunca comenzó por lo que pudiésemos hacer nosotros, sino simplemente fue por aquello que nos dio el Señor en la cruz del Calvario. Entonces, en esta mañana, en este día domingo, hay momentos que tenemos que volver a nuestra mente y reconciliarnos con el Señor. Pero como si estoy tratando de hacerlo, hermano, deje de intentar de hacerlo por sus propios medios y trate de hacerlo y busque la presencia del Señor y reconozca en Él que Él tiene toda autoridad sobre nuestra vida. Él tiene todo el poder sobre nuestra vida. Él tiene la capacidad de cambiar nuestros pensamientos, a través del Espíritu Santo poder entregarnos el convencimiento de que estamos equivocados y poder cambiar nuestra actitud. No espere usted ser mejor para poder acercarse, no es necesario. El Señor puede transformarle, el Señor puede cambiar su vida. Todos tenemos aquel Labán que en algún momento nos traicionó, nos engañó. Todos hemos sufrido momentos en que hemos tenido que tener intimidad con el Señor y hemos tenido lugares como Peniel, donde hemos tenido que llorarle al Señor y no hemos entendido el concepto de nuestra existencia. Pero sin embargo, en cada periodo de nuestra vida, hemos podido ver el horizonte a la distancia. En cada periodo de nuestra vida hemos podido levantar nuestra cabeza y mirar al frente y ver el rostro de Jesús. Si hay algo que en nuestra vida que nos puede restaurar, que nos puede limpiar, que nos puede dar el entendimiento y las ganas de vivir que a veces necesitamos, es que podamos entender que no merecíamos absolutamente nada, pero sin embargo el Señor en su misericordia, en su infinito amor, murió por nuestros pecados, murió por nuestras faltas. Y hoy podemos decir con voz en alto que somos perdonados. Hoy podemos decir que el horizonte está allá. El horizonte no termina donde hay un camino. El horizonte no termina, no es un lugar definido, sino el horizonte es la gracia que dispone el Señor para nuestra vida. ¿Sabe? El Señor toca nuestros corazones en diferentes formas. El Señor toca nuestra vida en diferentes maneras. Algunos no somos buenos para orar, a veces nos recordamos, a veces reflexionamos, algunos leemos, otros tenemos momentos de intimidad. Pero ¿sabe? El Señor hoy viene esta mañana, nos lleva el ejemplo de Jacob y Esaú. Dos líneas totalmente distintas. Uno con una herida profunda en su corazón que el Señor la restauró. Así que hermanos, si su herida es muy profunda, entréguesela al Señor en esta mañana.
Si su herida es muy profunda, entréguesela y Él deje que Él la restaure, deje que Él la limpie, deje que Él cure esa herida. Y por el otro lado tenemos a Jacob con una culpabilidad toda su vida, como 40 años de su vida, tratando de alcanzar lo que no podía alcanzar, tratando de sanar y poder retribuir lo que había hecho. Y la culpa lo consumía, a tal momento en que nunca pudo tener un día tranquilo hasta cuando encontró el rostro de Dios, que lo encontró en su hermano. Y en general dejemos de hacer transacciones con el Señor. Dejemos de ofrecerle, es correcto, ¿sabe, Señor? Yo voy a ser una buena persona, pero el Señor nos va a amar igual. Dejemos que el Espíritu Santo, dejemos que la presencia de su Espíritu Santo pueda transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón. No dejemos que nuestras propias fuerzas, nuestro propio ego pueda interponerse a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Si usted ha venido en algún momento en esta mañana, y yo en la mañana veía cómo se empieza a poblar durante el transcurso del culto de la iglesia. Y yo reflexionaba, yo pensaba, ¿cuántos venimos, como decía nuestra hermana al inicio, con heridas, con culpabilidad, tratando de poder alcanzar, o simplemente venimos para adorar al Señor? Pero hoy el Señor nos dice y nos habla, es un momento de reconciliación. Es un momento de que miremos atrás y quizás miremos las personas que hemos dejado heridas, o miremos atrás y veamos la culpa que llevamos a la rastra y se la entreguemos al Señor. Es el momento que nos demos cuenta y miremos de frente el rostro de Dios. Aquel rostro de Dios que está claramente identificado en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Hoy para la sociedad es difícil entender que el bien común sea más importante que nuestras propias necesidades. Porque a veces se nos olvida y quedamos en una burbuja de egoísmo personal donde lo que me importa a mí es lo real y lo demás no lo sé. Hoy el Señor nos da vuelta a la tortilla. Hoy el Señor nos hace mirar de otra manera porque Jacob toda su vida ignoró completamente el proceso que estaba pasando su hermano. Lo ignoró. Pero sin embargo cuando se encontraron el Señor los había sanado a los dos. El Señor hoy quiere sanar tu vida. El Señor hoy quiere restaurar esas heridas. Cada uno podría decir, y podríamos incluso escribir un papel delante de una hoja y escribir todas las situaciones que hemos sentido que nos han hecho daño. Todas las situaciones que hemos hecho daño. Pero sin embargo el Señor hoy nos lleva a un periodo de reflexión. Que podamos entregárselas al Señor. Que podamos entregárselas. Y si en algún momento las situaciones que llevamos como carga incluso no nos permiten poder contemplar la vida como un espacio de vida, que hoy el Señor rompa esas cadenas, que el Señor hoy libere esos cuerpos, que el Señor hoy libere esa mente, que el Señor hoy a través con su Espíritu Santo pueda sanar esas heridas. El Señor hoy quiere que su vida sea reconciliada. El Señor hoy quiere reconciliarle con el rostro del Señor, quiere reconciliarle con Jesús. Hermano, no siga buscando en sus propios medios alcanzar el favor de Dios, porque le tengo una buena noticia, el Evangelio dice que ya lo alcanzamos, que ya está disponible, que el Señor no esperó que nosotros llegáramos a Él, sino Él ya vino a nosotros presentándonos la cruz del Calvario. Y hoy es el día, una mañana, que podríamos resumir entre usted y su interior. Reconcíliese con el Señor. Si hasta aquí usted mismo ha sentido que se ha fallado, usted mismo ha sentido que no ha sido capaz de cumplir con las mismas expectativas que tenía, usted mismo ha sentido que no ha sido capaz de cumplir quizás con las expectativas que tenían en su familia, déjelo de lado y comience primero a reconciliarse con el Señor. Comience a ver el rostro de Dios. Él, en todas circunstancias, nos amó primero. No hay forma en que nosotros lo hayamos amado primero a Él. Le voy a invitar que se coloque de pie para que podamos orar. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para acompañarnos cada semana. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión.